¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Es usted político? ¿Le gustaría serlo? Si no, no pasa nada, quédese igual para que así no se la vuelvan a colar. En este vídeo os vamos a explicar 5 infalibles trucos que se estudia en ciencia política, que explicamos los politólogos para engañar, o si lo prefieren, para tergiversar los datos y así poder, por tanto, vender de una mejor forma ese producto político. Quédese y se lo explicamos a continuación. Sin más dilación, vamos a pasar a esas 5 técnicas, a esos 5 trucos para poder tergiversar los datos y amoldarlos a esa realidad que más nos convenga como políticos, dependiendo si usted es parte del gobierno o parte de la oposición, del partido de gobierno o del partido de la oposición. El primer truco, la primera técnica, tiene incluso hasta nombre propio, cherry picking, que viene siendo quedarse siempre con el dato más favorable, porque detrás de cualquier dato siempre se le puede sacar y darle un poco la vuelta a la tortilla y quedarse con el dato más favorable. Pongamos un ejemplo. No es lo mismo decir que en verano, ojo, en verano el paro ha caído en 100.000 personas que decir que realmente desestacionalizando ese dato, teniendo en cuenta que en verano siempre hay un boom de nuevo empleo, mayormente los nuevos contratos precarios, precarizado, que luego, cuando termina el verano, pues estas personas se vuelven desempleadas, van al paro. Por tanto, pues no es lo mismo decir que el paro ha caído en 100.000 personas que realmente decir que el paro ha caído, por ejemplo, en 50.000 personas si desestacionalizamos ese dato teniendo en cuenta, por tanto, la realidad de la época del año de la que estamos hablando. Pues puede optar con el dato que quiera. Evidentemente, si desestacionalizamos ese dato, pues estaremos haciendo un análisis y diciendo un dato que efectivamente es acorde a la realidad de la época del año. Con lo cual, elija 100.000 personas, si usted es, por ejemplo, gobierno, o 50.000 personas, dato real desestacionalizado, si usted, por ejemplo, es parte de la oposición. Quédese siempre con el dato más favorable, porque siempre se puede jugar con ellos. Por desgracia, siempre se puede engañar o tergiversar a través de los datos. Y siguiendo este mismo ejemplo, nos vamos a la segunda técnica, que es comparar lo incomparable. Continuando con el mismo ejemplo, lo van a entender muy fácil, el tema del desempleo. Se puede, por ejemplo, comparar datos del desempleo registrados, por ejemplo, siguiendo la Seguridad Social, o se puede comparar eso con datos de la EPA, de la encuesta de población activa, que es una estimación. No es lo mismo el registro que una estimación. Pues usted puede comparar lo incomparable. Por ejemplo, los datos registrados del paro con los datos de estimaciones de la EPA. Juegue con lo que usted quiera, compare con lo que usted quiera, porque en tantas ocasiones la opinión pública no se va a dar cuenta. Puede siempre, por tanto, tergiversar un tanto esa realidad de los datos y comparar, por tanto, lo incomparable. La tercera técnica, también relacionada con estas dos anteriores, pues es usar datos absolutos o datos relativos según más convenga. Por ejemplo, vamos a poner rápido un ejemplo. No es lo mismo decir que la Comunidad de Madrid es la comunidad, una de las comunidades al menos con más autónomos, por tanto, que el número de autónomos está creciendo, por tanto, hablando en datos absolutos, que decir realmente que según la población de la Comunidad de Madrid, que es una, sobre todo en Madrid ciudad, que es una de las ciudades con mayor nivel de población, pues si relativizamos esos datos, quizás nos demos cuenta que la Comunidad de Madrid, eso es un ejemplo, no es de las comunidades con mayor número de autónomos. Sí, por tanto, lo relativizamos ese dato a la población de Madrid. No es lo mismo comparar Santiago de Compostela, como ustedes se podrán imaginar, y el número de autónomos en Santiago de Compostela que el número de autónomos en Madrid ciudad, porque hay muchísima más población. Así que pueden ustedes jugar siempre con los datos absolutos versus los datos relativos. Los relativos, evidentemente, sobre todo si comparamos magnitudes, pues es los que se han de usar, evidentemente, porque son los que están acorde a la realidad del lugar, por ejemplo, en cuanto al tema de la población. Con lo cual, siempre elijan el dato que más les convenga, el absoluto o el relativo. El relativo, recuerden, siempre es el adaptar esos datos absolutos y, por tanto, dígalo, si le compensa más, si es oposición y le compensa más contrarrestar al gobierno, use datos relativos, los datos, por tanto, que sí que se adaptan más a esa realidad porque tienen en cuenta las dimensiones del territorio, por ejemplo, las dimensiones, en fin, que modulan ese dato absoluto.
Nos vamos ya a la cuarta técnica, el tema de los gráficos. Imprescindible. Cuando usted intenta tergiversar como político la realidad, es siempre mejor e imprescindible, y muy recomendable al menos, que tenga un gráfico que pueda exponer en una cartulina, recuerde, siempre grande, para que las cámaras de televisión y, en fin, también las cámaras de los fotógrafos los puedan captar correctamente. Un gráfico siempre en dimensiones grandes, pues puede usted mostrar un dato que de alguna forma intente avalar esos datos que usted está diciendo. Y para construir los gráficos también, desde luego, hay truco. Les voy a dar un ejemplo y pruébenlo porque van a ver que funciona. Siempre la base del gráfico, el número, por así decirlo, coloquialmente, en el que empieza, puede determinar la curvatura que queramos mostrar en ese gráfico. No es lo mismo que la base, que el número base del gráfico empiece en 0, a que empiece, por ejemplo, en 3 millones si hablamos en temas de datos del desempleo, datos del paro. Pruébelo, van a ver que cómo cambia sustantivamente en los gráficos, pues la curva o la línea que queramos mostrar. Es decir, siempre partan de una base y prueben a modificar el número base de los gráficos. No es lo mismo el 0 que, por tanto, como digo, por ejemplo, 3 millones. Empezar el gráfico en 3 millones. Queda el último truco, el quinto truco, que también es muy infalible, y es comparar lo incomparable, pero en este caso ya llevándolo a la máxima potencia e comparar con otras épocas pasadas, en donde parece, dando a entender que como que los fenómenos de esa época pues no han variado y seguimos en la época pasada. Por ejemplo, comparar la actualidad, año 2025, pues con datos o con momentos del pasado, por ejemplo, de hace 10-15 años. Es que usted dijo en el año no sé cuánto, hace 15 años dijo esto. Bueno, pues es un truco que seguramente la opinión pública no se va a estar dando cuenta de que realmente en ese año pues había una crisis económica y que varió, por tanto, el conjunto, digamos, de los datos, y por tanto que no se puede comparar con la época actual. Bueno, pues evoque a fechas pasadas, evoque incluso a datos pasados, que seguramente la opinión pública no se dará cuenta de que desde hace 15 años hasta la actualidad pues el contexto fundamentalmente socioeconómico ha ido variando tanto que vuelve imposible el comparar la actualidad con la época pasada. Aquí quedan los 5 trucos muy usados y muy explicados por parte de los spin doctors, por parte de los asesores de los políticos, para intentar tergiversar, al menos engañar si cabe, los datos y la realidad, y por tanto vender de una mejor forma el producto político. Si usted no es político, quédese también con estos 5 trucos para que no se la vuelvan a colar, o al menos no de una forma tan flagrante. Nos vemos en más vídeos. Recuerden suscribirse, recuerden darle a like y recuerden estar al tanto de todos estos vídeos de verificación, formación y, en fin, bueno, pues todo eso que tiene que ver con técnicas políticas que iremos publicando aquí en mi canal personal. Nos vemos.